Con usted el instructor Fide Gerardo Hernández en clase de ajedrez. Nos encontramos comentando el famoso match del Campeonato del Mundo realizado el año 1927 en la ciudad argentina de Buenos Aires, donde se enfrentó el campeón del mundo de ese entonces, José Raúl Capablanca y Graupera, frente al aspirante a la corona, el ruso francés Alexander Alekhine. Capablanca, nacionalidad cubana. Jugada la partida número 12 en el Club Argentino de Ajedrez, un día 11 de octubre. Corresponde a una apertura cerrada, gambito de dama, defensa ortodoxa. Alexander Alekhine, con piezas blancas, ya había igualado el match, cada uno llevaba 2 victorias, es decir, faltaban 4 victorias para que el aspirante pudiese coronarse campeón del mundo. Capablanca contesta con las piezas negras, caballo F6, C4, E6, caballo C3, D5, alfil G5, caballo B, D7, E3, alfil E7, caballo F3, enroque corto, torre C1. Un poco más fuerte me parece la jugada A3, C6, dama C2 y seguido de torre D1. La torre dama ejerce en general sobre la columna de la dama o la columna D una acción más eficaz, dado que su presencia hace muy difícil la liberación de las negras mediante la jugada D por C seguido de E5 o C5. Comentario de Alekhine. Torre C1, C6, dama C2, A6, A3, H6, alfil H4. En las partidas cuarta y 26, Alekhine jugó alfil F4. Perdón. Claro, Alekhine. Entonces tenemos alfil H4, torre E8, torre D1. Mientras tanto, esta torre llega muy tarde, si bien impide siempre la liberación de D por C, seguido de B5 y C5, las negras que están al acecho de esta variante de la lucha por el tiempo y aguardan alfil D3 para jugar D por C, fuerzan con su jugada siguiente la respuesta, una dilación en las movidas de los peones centrales, comentaba Alekhine. Entonces tenemos que la textual resultó inútil, puesto que la torre en la columna D, por ahora, la columna dama, nada tenía que hacer. Las jugadas blancas debieron acomodarse a jugar la jugada alfil D3. Entonces, torre D1, B5, C por B5, las blancas están obligadas a cambiar en D5 o en B5 y la posición pierde su agudeza. La jugada de cierre C5 no alcanzaría la mayor finalidad, puesto que las negras se liberarían con la maniobra E5, D por E5, caballo G4, alfil G3, alfil por C5, H3, caballo G por E5, caballo por E5, caballo por E5, caballo por D5, C por D5, dama por C5, alfil B7, y las negras tienen un buen juego de piezas, comentaba Alekhine. Entonces C por B5, C por B5, alfil D3, alfil B7, enroque corto, torre C8, dama B1, dama A5, después de alfil por A3, B por A3, torre por C3, A4, las blancas hubieran recuperado el peón con muy buen juego, decía Alekhine. Entonces, dama A5, caballo E2, y ahora el primer error, caballo B6. Un error que debió dejar inmediatamente a las negras en evidente desventaja. Una buena continuación, y no se explica cómo no la jugó Capablanca, era la simple jugada B4, abriendo el juego para sus alfiles.
sobre todo el de E7. Entonces tenemos caballo B6 que encierra a la dama negra, caballo E5. Con esta movida las blancas dejan escapar no solamente una posibilidad de ganar, sino que se ponen en desventaja. En lugar de la realizada, pudieron explotar el encerramiento de la dama negra de este modo, comentaba Alekhine. Con alfil por F6, B4, dama A4, si dama por A3, alfil H7 jaque, rey H8, torre D3, dama A4, caballo C3 y el blanco está bastante mejor. Entonces, dama A4, torre D2, caballo C4, torre A2, alfil E7, dama A1, caballo B6 y las blancas ganan. Resulta que en esta variante que las negras podrían jugar después de alfil por F6, G por F6, pero entonces la posición de su rey se hallaría en gran peligro. Por ejemplo, caballo F4, caballo C4, si F5, G4, F por G4, caballo E5 con mejor juego de la blanca. Entonces, si caballo C4, vamos a ver la última, caballo D7 para ir a la defensa, E4, dama C7, caballo H5 con mejor partida. Entonces, esto podría haber sido la mejor posición de las blancas, de peones, y el enroque un poco deteriorado, ¿no es cierto?, de las negras, y este alfil que no juega. Entonces tenemos caballo E5. Todas esas variantes fueron proporcionadas por Alekhine. Caballo C4. Y aprovecho de comentar para que ustedes se den cuenta cómo la tensión a veces provoca que jugadores de tan buen nivel cometan errores tan importantes. Es decir, nadie escapa al error, pero en lo posible hay que tratar de minimizarlo, es decir, poder hacer que estos errores sean mínimos, es decir, que no afecten el buen juego de un jugador. Pero a veces los sistemas nerviosos de las personas afectan directamente en su desenvolvimiento. Alfil por F6. Entonces, en razón de esta fuerte posición del caballo, son las negras quienes tienen, mientras tanto, un juego superior, decía Alekhine, después de la jugada de las negras caballo C4. Nuevamente capa blanca con ventaja. Alfil por F6, alfil por F6. Entonces acá, cuando juega alfil por F6, Alekhine comenta que aquí, y lo mismo a la jugada siguiente, las blancas no podían hacer nada mejor que parar por la retirada, es decir, jugar caballo F3 para tener control de la casilla de 7, porque el negro acá está amenazando, ¿no es cierto?, ganar la calidad. Dentro de las amenazas. La amenaza de ganar la calidad mediante caballo D2, la pequeña ventaja de desarrollo del segundo jugador no sería entonces muy peligrosa, por lo contrario, ¿no es cierto?, con el caballo F3. La maniobra supuestamente liberadora inaugurada por las blancas con la textual debió llevarla a una situación completamente inferior. O sea, acá Alekhine reconociendo que con esta jugada quedaba peor todavía. Alfil por F6. Un error decisivo hubiese sido G por F6 debido a caballo por F7, rey por F7, alfil por C4, D por C4, dama H7 jaque, rey F8, caballo F4 con partida ganada de inmediato. Entonces, alfil por F6, alfil H7 jaque, rey F8, caballo D7 jaque, rey E7, caballo C5. Nada tienen mejor las blancas en este momento, pues si
mencionaba Aleguín, caballo por F6, G por F6 con la doble amenaza, caballo D7 y F5, atrapando el alfil. Entonces, caballo C5, y acá comienzan los errores de capa blanca. Dama B6. Un buen desquite de la jugada caballo E5, 17 de las blancas. Nos referimos a esta jugada. Es decir, la compensación. Dama B6. Con la simple jugada torre por C5, pudieron iniciar sin peligro un juego de combinación, el cual, suponiendo de una y otra parte, la mejor continuación hubiera dado gradualmente a las negras una ventaja decisiva. Por ejemplo, mencionaba Aleguín, B4, la continuación analizada por las blancas después de D por C5, caballo por B2, seguida de caballo C4, le daría a las negras ventaja inmediata y evidente. Entonces tenemos B4, caballo por A3, dama B3 y dama B2, dama C7 con ventaja. B por C5, dama por C5, siempre ganando. Qué bonita línea. Entonces tenemos dama B3, dama A4, dama por A4, B por A4, B por C5, G6, torre A1, caballo C4, torre por A4, A5, caballo C3, alfil C6, torre A2, rey F8, caballo A4, E5, etc. Otras jugadas tampoco pueden conceder a las blancas una defensa satisfactoria. Es verdad que con la variante empleada en la partida, las negras conservan igualmente cierta ventaja de posición, pero no asegura la ganancia de la partida. Interesante comentario de Alexander Aleguín, que los comparto con ustedes para que se den cuenta cómo pensaba Aleguín en esos momentos de este difícil match por el título del mundo. Entonces tenemos dama B6, caballo por B7, dama por B7, alfil D3, rápidamente regresa, torre C7. Con esta movida, las negras se despojan de los últimos restos de su ventaja, comentaba Aleguín, dado que no podrán impedir en adelante el desalojo del caballo. Tenían dos maneras de prevenir la jugada B3, especialmente con rey F8 seguido de alfil E7 o bien dama B6 seguido de dama A4, dama A5, en ambos casos amenazando en tiempo útil el peón A blanco. Hubieran conservado la posición de su caballo. Esta omisión es tanto más notable si se considera que Capablanca debió saber que su única ventaja consistía precisamente en la mejor posición de la nombrada pieza, el caballo que está en C4. Esta omisión le cuesta la partida a Capablanca. Dama A2, torre C8, B3 expulsando el caballo negro, caballo D6, dama D2. Las blancas comienzan ya a inquietar a su contrario, amenazando penetrar con su dama vía B4 o A5. Dama B6, torre C1, rey D7. Es comprensible que las negras tengan su rey en el centro del tablero, en previsión del final de partida que se avecina después del cambio de las torres. Este razonamiento
de todos modos tiene un punto débil. Las blancas no están obligadas de ninguna manera a cambiar sus dos torres. Es un detalle no menor. Torre por C7 jaque, torre por C7, alfil B1, alfil E7, caballo F4, rey C8, dama E2. Si las blancas hubieran estado satisfechas con la nulidad, hubieran podido jugar igualmente caballo D3, caballo E4, dama B2. Y quedarían obligadas a aceptar el cambio de la torre. Entonces tenemos dama E2, G6. El último error, podríamos decir. Las negras pudieron jugar aquí dama A5. O bien torre C3. Pero esta movida habría conducido después de dama G4 a variantes muy vías en las que las blancas quedarían con ventaja, comentaba Alekhine. De esta manera, vamos a dar esta interesante variante de Alekhine. Rey B7, dama por G7, dama por A3, dama por H6, torre C1, alfil D3, torre por F1, jaque, alfil por F1, dama por B3. Y acá tenemos H4, A5, caballo por E6, F por E6, dama por E6, caballo C8, H5, una línea muy interesante. Bien, para que vean cómo se desmenuzó esta partida, muy interesante. G6, caballo D3, caballo E4, B4. Por fin las blancas han ganado para su caballo la casilla C5. Y las posiciones respectivas de los contrarios no difieren más que por la situación de sus reyes. Si bien dicha diferencia favorece a las blancas, puesto que su rey se halla en absoluta seguridad y que en el final de partida a que aspiran las negras está aún muy lejos, por lo tanto, Alekhine consideraba que esta era mejor posición para él. Y ahora Capablanca contesta con torre C3, que le va a costar la partida. Esta jugada se basa en un cálculo erróneo. De todos modos, las negras ya se hallan en dificultades, situación inadvertida en su tiempo por el conjunto de los comentadores, comentaba Alekhine. Si, por ejemplo, caballo D6, caballo C5, caballo C4, E4, alfil por C5, si caballo por A3, E por D5, E por D5, dama F3. La otra, D por E4, A4. Entonces volvemos a alfil por C5, D por C5, dama C6, E por D5, E por D5, A4, B por A4, alfil A2, dama B5, torre D1, torre D7, H4. Y las blancas tienen muy buenas posibilidades de ataque, comentaba Alekhine, dada la expuesta posición del rey negro. Bien, volvemos. Torre C3, ya veremos por qué esta movida es mala. Dama B2, con caballo C5, las blancas nada hubieran obtenido, pues la torre en C3 no podía tomarse, por ejemplo. Caballo por C5, si torre por D3, ahora A3, dama B2, simplemente. Caballo por C5, D por C5, dama C7, dama F3, F5, y el negro está bastante bien. Comentarios de Alekhine. Dama B2, dama C7. Generalmente un error nunca viene solo.
Es solamente la presente movida que constituye la verdadera falta que conduce rápidamente a la derrota. Todavía había posibilidades, pero esta ya decisiva este error. En este momento todavía pueden las negras llevar la torre a C7. De todos modos, con un juego sensiblemente inferior. Torre C7, caballo C5. Si caballo C5, D por C5. Caballo D6, alfil por C5, D por C5. Pero después de caballo D6, A4, y las blancas tenían un fuerte ataque. Pero con esta jugada ustedes van a ver por qué pierde. Caballo C5. Se interrumpe la conexión de la torre con la dama y la amenaza alfil por E5, E4 mejor dicho, y la torre queda en el aire, pero hay varias otras amenazas. Alfil por C5, D por C5, dama E5. Esa jugada Capablanca pensó que era suficiente, pero omitió una simple movida de las blancas. A ver si usted la encuentra. Bueno, si la vio, acá está. F4. En sus cálculos, Capablanca no había tenido en cuenta esta movida que impide a la dama negra ocupar un escaque protegido sobre la diagonal E5H8. La clavada de la torre que las negras deseaban precisamente prevenir mediante caballo F6 amenazando torre por E3 produce un efecto mortal, comentaba Lequín. Entonces, dama G7. Si dama F6, alfil por E4, D por E4, torre F2 seguido de torre C2, ganando. Dama G7, alfil por E4, D por E4, rey F2. Es un esfuerzo superfluo. Después de torre F2, las negras debían rendirse enseguida en razón de torre C2. Pero la ansiedad les pasó en contra a Alekhine. Torre F2. Y me imagino el nerviosismo de darse cuenta que tenía a las puertas una segunda victoria seguida contra Capablanca y pasaba arriba en el marcador, algo que no abandonaría en todo el resto del match. Dama F6, G6, G5, torre C1 y Capablanca abandona. Sí. G por F por y las blancas escapan fácilmente al jaque perpetuo. Con este resultado, posición final, con este resultado el puntaje quedaba de esta manera. Alekhine 3 victorias, 7 empates y solamente 2 derrotas. Capablanca 2 victorias, 7 empates y 3 derrotas. Capablanca, para mi gusto, estas son las partidas decisivas con las cuales yo creo que entregó el match. Y también hay un aspecto que no se comenta mucho, pero que yo creo que ya a esta altura de su vida Capablanca lo comenzaba a sufrir. Un problema genético de la familia de Capablanca, de sus ancestros, es decir, la hipertensión que en ese momento, en esa época, no era adecuadamente cuidada y terminó falleciendo justamente tempranamente a la edad de 53 años por un derrame cerebral. Entonces, ¿qué pasa? Que la tensión que genera jugar ajedrez en este alto nivel provoca una tensión nerviosa y un aumento de la presión sanguínea
que indudablemente afecta un cansancio mental donde ya no se ve lo que uno podría realizar tranquilamente, sino que esa presión hacia el cerebro hace que no se tomen las mejores decisiones. Es una opinión muy particular que yo tengo porque para mi gusto Capablanca el año 1927 seguía siendo superior a Alexander Alekhine, siendo que yo soy un alekhiniano de tomo y lomo, pero yo aprendí a jugar ajedrez con Alekhine, pero considero que Capablanca realmente era soberbio. ¿Ah? Así que lo dejamos hasta acá, seguiremos comentando este interesantísimo match y espero que aquellos que lo vean se suscriban a mi canal y no solamente vean este match, sino que aprovechen de ver otra variedad de partidas comentadas de los mejores jugadores del mundo. Muchas gracias y hasta pronto.